Bien, hermanos y amigos de este espacio Escudriñando a Cada Paso, Dios les bendiga. Hoy continuamos con el interesante estudio del capítulo 13 de Apocalipsis, donde estamos tratando los eventos escatológicos y proféticos que se efectuarán en los próximos tiempos, con los actores estelares como el dragón, la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, los cuales son Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y estos forman la Trinidad impía o maligna. En el verso 1 del capítulo 13 leemos que la primera bestia sale del mar, el cual significa un mundo de confusión, el mundo que en ese momento se encontrará en gran convulsión y desesperación. Estos primeros 3 versos se refieren a 2 elementos diferentes, pero son de la misma rama. Uno es un sistema y el otro es un personaje humano llamado el anticristo. Y esto quiere decir que son 2 bestias, desde el verso 1 al verso 3, pero ahora continuamos con el verso 11, que dice de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón, la bestia y el falso profeta, y como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una unidad compuesta por 3, lo que llamamos la Trinidad, pero la Trinidad Santa. De ese mismo modo, la Trinidad maligna trabaja también en unidad compuesta para el mal. Quiero dejar saber, reiterando, que los versos del 1 al 3 del capítulo 13 se refiere más al sistema de gobierno imperial mundial que surgirá en los últimos tiempos, conocido como la bestia horrible y devastadora. Y desde el verso 3 se comienza a ver la otra bestia terrible, que es el anticristo. Pero, ¿quién es esta bestia o falso profeta? Del versículo 11, donde dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos como de un cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia sube del mar, pero este animal sale de la tierra, de la sociedad, y que luego se le identifica como el falso profeta. No se debe confundir esta bestia con la primera bestia que surge del mar. Son diferentes bestias, pero sí con un mismo propósito. Hay algunos que sostienen la creencia que el falso profeta es los Estados Unidos. Sostienen esto porque el texto dice que esta bestia tenía cuernos como de un cordero, y como los Estados Unidos tuvo sus fundamentos en el cristianismo, fue fundado por cristianos europeos que eran perseguidos principalmente por el papado de esos tiempos. Pero al paso del tiempo esta nación ha venido degradándose en la perversión y abominación al mismo Dios, haciendo el significado del texto cuando dice: pero hablaba como dragón. Esos comportamientos han llevado a esta interpretación. Estos comportamientos de esta nación son ciertos, pero en mi sostenimiento, esta profecía, lo más cercano a que sean los Estados Unidos, sería como que es de doble cumplimiento en sus actores. Lo cierto es que esta nación tuvo sus fundamentos conservadores apegado al Evangelio, tan cierto que en su billete o moneda tiene acuñado la frase: en Dios confiamos. Pero luego ha venido degenerándose abominablemente ante los ojos de Dios. Ahora, también la descripción del texto nos deja también el espacio para sostener que esta bestia, en mi punto de vista, yo sostengo que los Estados Unidos en esos tiempos no tiene ningún papel estelar, no tiene ningún papel de importancia, ni podrá seguir ayudando a Israel, pero por este hecho no tiene que ser el falso profeta. El falso profeta es un personaje, es un hombre humano. Esta bestia o falso profeta hace lo opuesto del Espíritu Santo. Esta bestia es una persona, al igual que el anticristo.
El anticristo es un líder político, pero el falso profeta es un líder religioso que lleva una investidura de piedad y de plena humildad. Por eso el vidente le ve dos cuernos similares a los de un cordero, a lo que esto significa humildad, mansedumbre, benevolencia, como Jesús. Jesús fue el Cordero de Dios. Jesús fue llevado al matadero como un cordero tan manso y humilde que no abrió la boca para defenderse. El Espíritu Santo es humilde como un bebé. Salió de Dios, es Dios mismo. Esta bestia actuaba como un cordero, pero lo que emanaba de él era la esencia del dragón, porque él sale de Satanás, es Satanás mismo. Una interpretación que es más acentuada, aunque no sería una interpretación absoluta, es que la verdadera iglesia apostólica no tenía nombre alguno, sino iglesia cristiana, y que a partir de los años 300 después de Cristo, esa iglesia verdadera se degeneró y muchos salieron de ella, y la que quedó siempre ha reclamado una posición de santidad, cual no ha tenido nunca amor y convivencia, pero su interior es oscuro, develándose como la esencia del mismo dragón. En el tiempo de la gran tribulación, de esa institución religiosa, sale la bestia que emanó de Satanás. El verso 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia tiene la misma autoridad y poder que ejerce la primera bestia, y esta autoridad es la autoridad misma del dragón, en contraste con la autoridad divina del Dios Trino. La autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es una misma autoridad, porque son uno en unidad. El misterio del falso profeta aquí es hacer la obra por medio de sus magias, llevar a la humanidad a rendirse al anticristo y rendirle culto, alabanza, adoración y exaltación. El verso 4 dice, o sea, Apocalipsis 13:4 dice: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar como ella? Y esta adoración arreció más después del anticristo haber simulado su muerte o haber vuelto a la vida. La obra del Espíritu Santo como consolador, maestro, quien da el entendimiento, quien te capacita para toda buena obra y rendirte a Cristo, etc. El falso profeta promociona al anticristo y llevará a los impíos a rendirse al anticristo y ser glorificado como al dragón, porque los tres trabajan en sintonía para el mismo plan o propósito. El verso 13 dice que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, delante de la gente, de la humanidad. A esta bestia que se le ha permitido mostrar la habilidad que tiene de hacer grandes señales a través de magia, todas estas maniobras que hace son maniobras propagandísticas para llamar a la atención y convencer y atraer a la gente para que crean y se conviertan en esclavos de ellos, o sea, que se conviertan en seguidores de Satanás a través del anticristo y el mismo falso profeta. Cuando en Éxodo 7:11 dice algo similar a lo que va a hacer el falso profeta en los últimos tiempos. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Así que estas señales y arte mágica que se hicieron aquí se han seguido repitiendo siempre en el ocultismo, y en ese último evento apocalíptico no será la excepción. Esta bestia lleva a la población a la idolatría de imágenes. Digo imágenes porque hay muchas clases de idolatría. Y en los versos 14 y 15, el falso profeta sugiere a la gente erigir una estatua del anticristo. Esta imagen recibirá aliento de parte del falso profeta, haciendo que esta imagen emita palabra, hable como una persona, para contradecir el Salmo 115.
Por todas estas maravillas, la imagen del anticristo debe ser adorado obligatoriamente, similar a lo sucedido en Daniel 3, que el rey mandó edificar una estatua de él mismo para que sea adorado obligatoriamente, cuando en Éxodo 24 y 5 dice: no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El verso 13 y 14, el verso 16 del capítulo 13, en este verso, esta bestia hace que a todo el mundo sea marcado o sellado en su mano derecha o en su frente, similar a lo que sucede en el capítulo 7, versículo 3, que dice: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Claro que esto es diferente. Estos 144,000 siervos de Dios fueron sellados, van a ser sellados, no con sello o marca física, sino un sello espiritual para ser protegidos y no puedan ser tocados, ni físico ni espiritual, porque van a desempeñar una labor ministerial en esos tiempos sobre la tierra, encomendada por Dios para hacerla libremente. Pero la marca o sello de la bestia es un sello dictatorial y opresor, pero a la vez con un propósito espiritual, que cualquiera que sea sellado estará haciendo prácticamente un pacto o compromiso con el dragón, Satanás, quedando así separado de Dios definitivamente. En cuanto a la marca de la bestia, los 3 dígitos 666, ha estado envuelta en una nube de especulación a través de los tiempos. Se creía que al principio que los 3 dígitos literales iban a ser pegados en la frente o en la mano derecha. Cuando apareció el microchip por experimento científico, y que ese microchip se recargaba solamente en 2 partes del cuerpo humano, en la palma de la mano derecha o en la frente. Esto fue lo que destapó la olla. De ahí en adelante ha habido mucha especulación, mucho revuelo en la comunidad cristiana, y no deja de haber todavía, aún más cuando ciertos países han establecido esta práctica del microchip en la mano, con el cual hacen transferencias y pagos en establecimientos públicos y privados, en bancos y tiendas. Cuando llegó la pandemia fue lo grande en especulación por una gran cantidad de creyentes que decían rehusar vacunarse porque entendían que le estaban inyectando el chip. Eso era lo que se decían esto: si el COVID-19 fue un ensayo, fue un engaño total, fue un experimento y fue muy efectivo, tuvo éxito, lograron lo que buscaban, o lograron gran parte de lo que buscaban, pero no era el supuesto chip de la marca de la bestia. Ya para llegar al fin de este tema, por los años 2001, yo creía ciegamente que el chip era la modalidad perfecta, porque increíblemente este método llena todas las características, pero con la estrepitosa que cada día está el adelanto vertiginoso de la tecnología y la ciencia, se ha puesto un poco, me he puesto un poco resistente a creer que la marca de la bestia sea un chip. Hoy tenemos, por lo adelanto de la ciencia, la tecnología, tenemos el transhumanismo. El transhumanismo pudiera definir si la marca de la bestia provendrá directamente de ahí, o sea, de ahí del transhumanismo. Yo reitero, el chip pudiera acercarse a hacer el sello, yo diría un 80%, porque reúne casi todas las características de que pudiera ser, mientras que por vía del transhumanismo directo, yo señalo a un 90 o 95% de que pudiera estar ahí.
Esa es mi postura, de que pueda el sello de la bestia estar en el transhumanismo, de los adelantos, de la ciencia, de cosas que están experimentando en el ser humano, que ya están, lo único que todavía no ha sido el tiempo de salir, pronto va a salir. Bien, hermanos y amigos, aquí damos conclusión del tema de hoy. Gracias por su atención, espero que le haya sido de mucha bendición esta información. Hasta entonces, Dios les bendiga.